Bueno, buenos días. Ya esperamos unos 5 minutos, así que vamos a empezar con el call sobre novedades de la reestructuración de la deuda. Entre todo esto, cuando yo hice esta presentación ayer sobre el tema de la reestructuración de la deuda, anoche hubo novedades, digamos, ¿no? Anoche, eso de las 11:30 de la noche, trascendió el proyecto presentado ante el Senado para la reestructuración de la deuda legislación local. En el tiempo que transcurrió desde ese momento hasta ahora, lo vimos un poco, lo miramos cuáles son las condiciones, pero bueno, no tuvimos el tiempo para incluir datos en esta presentación. Por lo que lo mencionaremos, no va a estar en la presentación, pero lo vamos a mencionar más cercano al final. Bien. Tema de la propuesta que salió hace 10 días, más o menos, 10, 15 días, de la legislación extranjera. Tenemos un poco algunos datos, ¿no? Primero, algunos hablan de que esta es la segunda de la cuarta propuesta. En realidad, esto de segunda o cuarta es más que nada por una cuestión de que en el medio de la primera propuesta que tuvimos, ¿sí? Ese viernes de abril, a partir de ese momento tuvimos un periodo de negociación entre el gobierno y los fondos, en el cual el gobierno fue haciendo distintas ofertas, modificaciones de la oferta, que bueno, no fueron publicadas como la primera, pero bueno, eso es un poco la situación que hubo, por eso ahora se habla de que esta propuesta que hizo el gobierno no es la segunda, sino que es como la cuarta, pero bueno, no tenemos en claro cuántas propuestas efectivamente hizo el gobierno. Bueno, porque bueno, justamente fueron parte de las negociaciones. En sí, la propuesta, lo que está, ahí se ve un poco mejor, lo que está canjeando en la reestructuración sería estos títulos, ¿sí? El DICI, bueno, DI0, el PARI, el PAI0, de lo que es el indenture, ¿sí? De lo que es el contrato marco del 2005, y cambió un poco la situación, ¿no? Porque vean que tenemos ahora títulos, ¿sí? Que son un año más cortos, salvo uno que esté 2 años más corto, ¿no? O sea, tenemos el 2038 en vez de 2039, 2041 en vez de 2043, y 2046 en vez de 2047. Acá también tenemos 2041 y 46. ¿Qué cambió ahora? Es que antes, en el 2047, que ahora es 46, tenemos 3% de quita de capital. ¿Sí? Lo mismo en PARI. Que antes era 5% de quita de capital. Luego, lo que tenemos en esta presentación es que para los bonos 2016, todos estos bonos, ¿sí? todos estos bonos, tenemos 2 títulos más, que es el 2030-2035, que antes eran 2030 y 2036. Tenemos un poco, bueno, esta propuesta. En el 2030, antes había una quita del 12%, y en todos los demás una quita del 5%, ¿sí? Todas las otras quitas. ¿Qué pasó? Tenemos una quita plana del 3% en cualquier tipo de título, ¿sí? O sea, siempre hay quita, pero menor en un caso de un cuarto y en un caso de un 60%, de lo que era en la situación anterior. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos cómo queda la legislación extranjera, cómo se ve el canje. Vamos a ver un par de cosas más. Otra cuestión que cambió es el tope de emisión de los títulos. ¿Sí? Antes teníamos que al 2030 se iban a emitir 11.400 millones de dólares, al 2036 en dólares, ¿no? Acá tenemos toda la deuda en dólares y en euros, así que eso, olvídense de los euros, porque la verdad que es una visión que no es tampoco tanto el foco de esta charla. El 2036 tiene un tope de 20.700, y el 39 al 47 no tenían tope. En los nuevos topes tenemos 13.800 en vez de 11.400, y 23.000 en vez de 20.700. Esto un poco también se puede dar porque el gobierno está permitiendo que los tenedores de bonos en euros pasen a canjear por bonos en dólares, ¿sí? Entonces, ante esa situación,
un poco se tiene que expandir el tope, digamos, ¿no? Porque si no, ahora tenemos más gente, más bonos, más deuda para la misma, eh, para el mismo tope, ¿no? Entonces, eso va un poco más por ese lado, por el lado de tomar los bonos en euros y en francos suizos, en vez de solo los bonos en dólares, ¿sí? Esa es un poco la distinción entre uno y otro. ¿Por qué pasa esto? No es que, bueno, se decidió dar un beneficio eh, a los bonistas. Bien. Sobre los bonos, ¿cómo van a ser los bonos? La verdad que los bonos tienen una estructura de armado que es bastante engorrosa, es bastante poco amigable, por decirlo de manera suave, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos un bono 2030 con 4 escalones de tasa y 12 amortizaciones, lo de 12 puede llegar a ser. El 2035 tenemos, creo que son 8, si no cuento mal, 8 escalones de tasa y 10 amortizaciones. Acá tenemos 5 escalones de tasa y 22 amortizaciones, 28 amortizaciones, 44 amortizaciones. La verdad que es bastante engorroso armar un flujo de este tipo de título, por lo que, bueno, la verdad que no fue muy amigable a las planillas los nuevos bonos, pero bueno, dentro de todo fue una mejora, ¿no? O sea, nos quejamos de lleno, entre comillas. Fuera de eso, también tenemos un bono a 2030, que le pusimos acá abajo, ¿sí? Abajo a la derecha, intereses corridos. ¿Por qué es esto? Resulta que el gobierno lo que va a hacer ahora, creo que como una especie de estrategia de mejora de la oferta, antes no te reconocía los intereses corridos que tenían los bonos. Es decir, nosotros entregábamos los bonos, ¿sí? Y nos iban a dar un valor nominal, en el caso de que no haya quita o no sé, 95 valores nominales, en caso de que haya bonos de quita del 5%, como en su momento, por cada 100 bonos que les entregábamos. Bien, ok. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Cuando uno entrega un título, ¿sí? Que no acaba de pagar interés, tiene además también el cupón corrido, ¿sí? El interés de vengado no pagado. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con eso? Creo que hubo una negociación con eso, y se llegó al acuerdo de que se iba a pagar en este bono, que es el bono de Argentina 2030, por los intereses corridos. Te van a dar por cada título que vos ingreses, ¿sí? A la oferta, bueno, en el caso de que sea un bono con quita del 3%, te van a dar 97 títulos, ¿sí? Valores nominales, por cada 100 que uno entrega, más títulos por el interés corrido que tenía ese bono. Lo cual establecía una complicación adicional, porque, o sea, para cada bono tenemos un precio distinto de salida, ¿no? Porque básicamente no es que tenemos que le dan el mismo bono a todos, sino que le dan el mismo bono a todos, pero no le dan la misma cantidad de interés corrido a todos, porque no todos los bonos tienen el mismo interés corrido. No todos los bonos devengan, o sea, al pagar en fechas distintas y tener distintas tasas, no devengan tasas igual que los demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación también que, bueno, complejizó un poco la cuestión, pero bueno, también es una mejora. Como vemos acá, estos son los 6 títulos que se entregarían. Uno, obviamente, entrando con un título, elige, ¿sí? en la opción que tenga uno de estos bonos, y luego, si entra en la reestructuración antes de la fecha límite, y no es arrastrado. ¿A qué me refiero con arrastrado? Si de repente se cumple ciertos porcentajes de lo que llaman las CACs, que explicamos la otra vez, es arrastrado porque básicamente se junta la mayoría como para cambiar el contrato del título público, del bono, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? Uno no, o sea, si uno es arrastrado, si uno no ingresa al canje, sino que lo arrastran después porque se consiguió la mayoría para cambiar el contrato del bono, no te dan el título y los intereses corridos, ¿sí? Entonces, están tratando de hacer un incentivo a que se participe del canje, ¿sí? De que se entre al canje. Bien. A ver, vamos a próximo. Bueno, hubo cambios legales también, además de los cambios económicos, porque legalmente
también habíamos explicado en su momento, el canje anterior no era bueno, no era muy apetitoso, muy atractivo para los tenedores, por, bueno, varias cosas que se veían, sí, en los títulos, ¿no? Primero, que tenían que, por ejemplo, acá es una de las cosas que solucionaron, los que tenían un contrato indenture 2005, se les iba a pasar a un indenture, un contrato 2016. El 2005 fue un contrato mucho más duro para el gobierno que el del 2016. Entonces, esas personas decían, bueno, nosotros venimos, o sea, me están reestructurando un título que es producto de otra reestructuración, y por eso te pusimos las cláusulas complicadas, me estás dando otro título que tiene cláusulas menos complicadas. Entonces, bueno, la cuestión ahí es, bueno, un poco que el gobierno se lleva en ese caso y le permite, o sea, le da a las personas que canjearon, que canjean títulos de la reestructuración anterior, los 2005, que son los DC, los pari y los parecidos, los PAI0, los DI0, a que les den Indenture 2005, no 2016. Bien, eso fue una sesión. La otra es que incluyan umbrales mínimos de participación como una condición de la consumación de la invitación a canjear, ¿sí? Que no pueden ser ignorados por la República, nosotros, Argentina. ¿Por qué está esto? ¿Se acuerdan que también en la otra oferta hablamos de la redesignación y cómo eso podía hacer de que el gobierno tenga cierta discrecionalidad en lo que es las mayorías, ¿sí? Porque podían tomar directamente una sola serie del bono y asumir que las demás tenían también esa misma mayoría, y le permitía que flexibilizar un poco de estos CACs y que se puede entrar al canje mucho más fácilmente que con otras, bueno, que con las mayorías que dicen los CACs. Entonces, a los bonistas eso no les gustó para nada, y bueno, lo que pidieron fue un tope a esto. Bueno, también lo hicieron. Esto acá es un O, ¿sí? O sea, solo se va a poder canjear y se va a consumar la invitación a canjear si tenemos el 50%, ¿sí? De todo el indenture, 2005-2016, o sea, si tenemos el 50% de los bonos de todo ese contrato, el 60% o más, perdón, el 60% sí, como piso de una o más series de cada indenture, y el 66,6% de todos los bonos elegibles. Es decir, si se cumple cualquiera de estas tres, se aprueba el canje. Si hay series de bonos en las cuales se consiguen las mayorías, pero no se consigue no se consigue una de estas opciones, no se lleva a cabo el canje. Si esto le pone un freno a esta maniobra del gobierno para flexibilizar un poco lo que son las CACs. También entender que hubo cuestiones que no se pudieron cambiar. No sé si se acuerdan de lo que hablábamos de la cláusula RUFO, el Rights Upon Future Offerings, que básicamente significa que es que uno tiene derecho a participar de las próximas ofertas, ¿sí? A todo esto, los nuevos bonos, de los viejos bonos, el único que no tenía RUFO es el 2047, ¿sí? O sea, si de repente había mejoras en la oferta, todos los demás bonos iban a participar de esas mejoras, excepto el 2047. En este caso, todos tienen RUFO menos el 2046. Eso no pudo cambiar, no hay forma de flexibilizarlo por ese lado aparentemente, o quizás sea uno de los requisitos, ¿no?, para flexibilizarlo más adelante. Bien, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para para entrar en este canje? Bueno, las ofertas que entraron al canje anterior
siguen vigentes para este canje. Se asume que siguen, o sea, que como no fueron retiradas, aceptan también en este canje. Ya. ¿Qué pasa si no habíamos entrado al otro canje y queremos entrar a este? Bueno, tenemos tiempo hasta el 4 de agosto, ¿sí? En términos legales. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, qué pasa con este 4 de agosto? Este 4 de agosto en general es fecha Nueva York para datos de la SEC, toda cuestión regulatoria de Estados Unidos. Los mercados a los cuales nosotros tenemos que entregarles los títulos, en general, le ponen un tope antes, ¿sí? Son 48, 72 horas antes. Así que si alguno de ustedes quiere poner una oferta, que por favor que lo tenga definido a los primeros días de agosto, porque si no quizá puede haber un problema ahí entre las 48 y 72 horas hábiles antes que tenemos que tener las ofertas cargadas en el mercado. Bien, ¿cómo quedan estos nuevos bonos cotizando? Esto serían los precios, ¿sí?, de los bonos con la quita incluida, ¿sí? O sea, por cada $1 de bono que tenemos hoy en día, ¿cuánto tendríamos de bono en los nuevos bonos, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos distintos escenarios de tasa, del 7 al 15%. En general, lo que se habla en los medios cuando se dice, no, hay que hablar en, no sé, $50, $60 de NPV, lo que se piensa es una tasa del 10%. Y fíjense que, bueno, un poco cambia bastante la situación si estamos por debajo, por encima del 10. Hoy en día cada vez más se está viendo analistas que consideran que vamos a estar cotizando por debajo del 10 un tiempo después de la reestructuración, porque, bueno, las tasas en el mundo están por el suelo, ¿sí? Están muertas. Así que por ese lado hay una razón para optimismo, pero en nuestra opinión quizás es un poco demasiado optimista pensar de que eso va a ser tan rápido, porque no nos olvidemos que, bueno, nosotros tenemos una situación de crisis bastante agraviada por la pandemia, por la cuarentena, y porque, bueno, no tenemos un plan económico definido, ¿no? O sea, no parece que tengamos una idea clara de hacia dónde va todo esto. Todavía, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no va a aparecer, pero bueno, todavía no parece muy claro el panorama en ese sentido. A partir de esto, ¿qué es lo que habíamos dicho antes? Esto serían los títulos cotizando a distintas tasas. Pero en la oferta también incluye este título de interés corrido, ¿no? Así que vamos a pensar, tasa de salida del 10%. Sí, fuimos al 10 y al 12% porque, bueno, si bien tenemos todos estos escenarios acá, es un poco complicado obtener planillas para cada uno y que quede bien una presentación, pero vamos a ver acá cómo queda en la tasa de salida del 10 y el 12, que me parece un poco representativo de lo que puede llegar a ser la tasa de salida realmente. Tasa de salida es lo que se le dice exit yield también, para que tengan una idea. A una tasa del 10, sí, el bono de intereses 2030 va a valer 51,34 cada 100 títulos. Y después acá tenemos para cada una de las opciones cómo queda cada título, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que es distinto para cada título, sí, está bien, como decíamos antes, por esta cuestión de que me van a dar distintos nominales por el distinto interés corrido de cada bono. Obviamente, este es el precio de cierre al viernes antes de que se ponga toda esta situación. Y vemos acá que estamos similares en precio en los bonos más largos, pero con una posibilidad de ganancia en los bonos más cortos en casi todos los títulos. Pero recordemos que tienen prioridades de aceptación, como vimos en la primera imagen, y que ante toda esta situación, esa prioridad de aceptación después es sobre títulos que tienen límites de emisión, ¿sí? Entonces es muy complicado, realmente me parece muy complicado, que si alguien tiene una L36, que de por sí también es complicado que alguno tenga una L36 porque tiene una liquidez muy baja, pueda acceder a un bono 2030. Si una L36 probablemente termine en 2035 o en 2046. O, por ejemplo, si alguien tiene una C17, me parece también complicado que termine en 2035. Entonces ahí se le lima un poco, ¿sí?, de valor presente. Bien.
Tasa de salida del 12. En una tasa de salida del 12 ya vean que está todo bastante más ajustadito, ¿no? O sea, ya está bastante descontado en precios, una tasa quizá un poco más alta, del 10 para la salida, sumado a que también lo que también tenés en precios es que tampoco es no parece muy cercano el acuerdo, ¿no? O sea, las partes no parece que estén muy cercanas al acuerdo en estos días, ¿no? Y bueno, eso justamente fue lo que sucedió, porque 2005, el indenture de 2005 parecía un poco más ajustado de lo que eran los valores que se estaba requiriendo, pero para el 2016 ya incluso dos de los grupos de bonistas más grandes salieron a decir que no les parecía adecuado el canje y que no iban a entrar, pero que bueno, que valoraban la mejora, que querían seguir sentándose a discutirlo y que invitaban al gobierno a no hacer propuestas unilaterales, sino de que nos sentemos todos en la misma mesa y hablemos entre todos. Lo cual, a ver, no es una situación de se pudrió todo, como en el mismo momento que salió eso, en Twitter y en otras redes donde hay una preponderancia financiera, se hablaba de se pudrió todo. Bueno, no es tan así, digamos, no es que se pudrió todo, solo que no se aceptó este canje y que a partir de eso vamos a ver cuáles son las intenciones de las partes para seguir negociando. Bien, ley local. Se habló de tratamiento equitativo y lo tuvimos. Realmente anoche, 11:30, 11 de la noche, yo la verdad ya estaba en el quinto sueño para ese momento. Tuvimos el proyecto de ley que todavía no se aprobó, sí, eso falta aprobarse, veo muy probable que se apruebe, digamos, o sea, me estoy atajando, digamos, directamente por oficio, pero en sí no es seguro eso, puede haber modificaciones, en el que vimos que a todos los títulos de ley local, sean LETES, AF20, AO20, TICA, para I-24 y algunos títulos en pesos, los bontes, los botes también llamados, se habló de, bueno, de un poco un canje a títulos cuáles. Todos los que hablamos antes, menos el 2046, ¿sí? 2030, 25, 38 y 41, ¿sí? Ante esos, todos legislación argentina, no legislación Nueva York como los que se emitirían para el canje ley internacional, pero tenemos ahí que, bueno, se ofrecerían bonos en dólares con una quita, que la verdad que todavía tampoco pude hacer los números por, bueno, lo rápido que salió todo esto ante la charla, pero a ojo parecen quitas del 3%. También considera que los que ingresen al canje antes de una fecha, que todavía no se decidió cuál, se va a hacer como dicen, va a ser anunciado en un momento oportuno. Bueno, se verá ahí cuál es la fecha a la cual uno decide entrar o no entrar, y a partir de eso si obtiene o no el bono de intereses corridos. ¿Sí? Que si uno entra antes de esa fecha, obtiene todos los intereses corridos el 4 de septiembre, como en la ley internacional. Si uno ingresa después, lo que tiene es que no tiene todos los intereses corridos, sino los intereses corridos hasta el 4 de julio. Bueno, perdón, 4 de abril. 4 de abril, parece que pero bueno, es abril contra septiembre. Son 5 meses de diferencia, que en estos bonos en algunos es un buen monto. Así que bueno, considerar eso también. También se habla que si no se ingresa, bueno, si se ingresa tampoco es que se va a tener mucha participación en futuras mejoras de la oferta. Los bonos en pesos no se pueden canjear por bonos en dólares, sino que se van a canjear por bonos SER, pero los bonos en dólares pueden canjearse por bonos SER a tipo de cambio oficial. ¿Sí? Esa es un poco una situación un poco incómoda, ¿no? para muchos inversores, canjear dólares a legislación, bueno, de la legislación local, pero en dólar oficial. ¿Sí? Después a ver si me falta algún otro.
sobre los nuevos, lo tengo acá anotado lo tengo fuera de la presentación. Bien, por ahora eso es todo. Me parece relevante que si alguno de ustedes va o tiene pensado ingresar en el canje de letes hoy, mire el canje de ley local, ya que eso incluiría las letes y le podrían estar dando un título en dólares en vez de los títulos SER que están ofreciendo hoy, a tipo de cambio oficial. Así que bueno, eso puede llegar a cambiar un poco las cosas. Solo una idea para comentar. Bueno, esa es un poco la situación en la que estamos con los títulos de ley local. La verdad es que, bueno, fue un aviso muy corto, pero tampoco me parece que hay mucho más por mirar, ¿no? Habría que comparar los precios contra el NPV que da cada uno de estos títulos, pero en sí es lo mismo que en los de ley Nueva York, ya que es el mismo título. Si pagan lo mismo, pagan igual. Solo tiene legislación argentina versus legislación de Estados Unidos. Por lo que podríamos pensar que los precios que vimos antes son un precio techo, ¿no? Porque en sí siempre hay un spread de precio entre legislación local y legislación Nueva York. Siempre los bonos de legislación local iguales a un bono de legislación extranjera. No voy a decir siempre porque ahí me voy a escupir para arriba porque capaz que hubo un caso en el que cotizó al revés. Así que bueno, voy a decir que regularmente cotizan más abajo los bonos de ley local que los bonos de ley extranjera. ¿Sí? Ante esta noticia del canje anterior, esto ya no me sirve, digamos, porque anoche gasté todo, pero bueno, al saber que había un trato equitativo con los bonos locales, dimos un salto, en algunos casos mayor, en algunos casos más tenue, de los bonos de ley local, ¿no? O sea, acá vemos que el blanco, que es el DICA, pegó un repunte importante, el A24 en verde subió un poco, unos varios puntos porcentuales, y el 2038 también se ve el 2038. El para se pegó también una subida. Así que veremos hoy qué sucede con estos títulos. Yo creo que los títulos más cortos deberían ver una suba, que bueno, que no la vimos acá. Hoy me parece que la O20 y 24 pueden subir un poco más, no mucho, pero algo por ahí la O20 para subir tiene. Y bueno, si uno ve lo que pasó también con los bonos de ley extranjera, vemos que esto salió así hacia fines de julio. Tenemos una pequeña baja en el riesgo país, ¿sí? Es una forma de medir esto, porque el riesgo país es sobre bonos de legislación extranjera. Tenemos una pequeña baja, pero tampoco tanto, ¿no? Porque todas estas cuestiones, como decíamos, como hubo sucesivas ofertas del gobierno a los bonistas, medio que todas estas condiciones eran un poco lo que se estaban hablando. No vimos nada nuevo que no hayamos visto antes, que no hayamos escuchado antes, que no haya habido rumores antes, que no haya habido trascendidos antes. En todo lo que se anunció a principios de julio. Entonces, medio como que los bonos ya un poco lo tenían descontado. Fíjense que desde abril hasta acá ya habían subido bastante de precio, sí, cayó una caída del riesgo país, es una suba del precio del bono. Ya había caído bastante el riesgo país, habían subido el precio de los bonos, ya no había tanta sorpresa. Acá sí había más sorpresa. Y hoy creo que vamos a tener más sorpresa todavía acá en algunos bonos cortos. Veremos qué sucede y cómo abre hoy el día. Esto fue todo. Sé que probablemente pueda haber alguna que otra pregunta. Los espero para las preguntas que me tiren en el chat. Y si tienen les quedó alguna pregunta de lo de legislación local, sé que, bueno, que al no haber una presentación, unas diapositivas, unas imágenes en la presentación, un poco más engorroso y desordenado el recuento, pero bueno, fue todo bastante dinámico esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo en lo que los pueda ayudar?
Por ahí Diego está consultando cómo veo el canje de letes hoy por bono ser. Una buena pregunta, porque hay nueva información. La verdad es que, a ver, ante toda esta situación, el bono de letes por bonos por títulos SER, voy a darte dos explicaciones, digo, la pre-anoche y post-anoche, o sea, la de ayer y la de hoy, podría decir. La explicación, el view de ayer, lo que te puedo decir es que, la verdad es que, bueno, estaba especificando letes a tipo de cambio oficial, lo cual también era muy escaso el mercado, sí, ya lo sé, pero bueno, dependiendo de las cantidades que cada uno tiene, podía ver un poco si consigue una punta en dólares y saliendo en una punta en dólares quizás tengas una mejor opción, si no estás imposibilitado por haber comprado dólar oficial en los últimos 90 días. Así que, en tal caso, me parece que daba para examinar si por cantidad y por regulación uno podía ingresar, podía salir por letes, por precio en dólares. Así que por ese lado me parece que eso era digno de examinarlo para no tener que especificar a tipo de cambio oficial. Luego lo que te daban eran bonos SER, que los bonos SER tuvieron un recorrido inmenso, espectacular, fueron los mejores bonos que rindieron en todo el año. Bien, dicho eso, lo que se hablaba también era de que el canje de letes era mejor que otros canjes que había habido este año, porque tenía mejor quita. Está bien, yo eso lo entiendo que tenía menor quita, pero Diego, ahí lo que me hace un poco de ruido es que la quita la estaban considerando respecto de títulos, ¿sí? O sea, respecto del precio de los títulos que habíamos tenido, o sea, en los otros canjes y los precios que vemos hoy, ¿no? Como acabo de decir, los títulos SER tuvieron una suba impresionante. Entonces, la quita es menor por una situación en la cual subieron los bonos, no es que tampoco el gobierno mejoró mucho la oferta, ¿sí? La oferta era bastante similar, es más, los títulos SER que te están dando por las letes, que los están dando a un poquito por encima o muy parecido al valor técnico, ¿no? Entonces ahí lo que vos tenés es que estabas entregando las letes a valor técnico, especificadas a tipo de cambio oficial, y luego te dan un título de valor técnico que cotiza a descuento. Valor técnico un poquitito sobre la par, que cotiza a descuento. El tema es que ahora no cotiza tan a descuento como antes. O sea, acá lo que tenés es que el mercado te da una mejor salida que antes, ¿sí? Entonces, por eso mejoró el cambio. No mejoró una mejor oferta, sino por una mejor demanda, podríamos decir. Entonces, por ese lado un poco no me terminaba tampoco de cerrar, porque por el buen recorrido que tuvieron los conocer, yo no sé si vamos a tener un recorrido similar de acá en adelante para el resto del año, pero bueno, teníamos esa situación. Yo, la verdad es que ahí la única razón por la cual me interesaría meterme ayer era por una cuestión de liquidez, ¿sí? De decir, bueno, me meto porque estos bonos SER son más líquidos que las letes y podría llegar a salir mejor, tomo la pérdida de la especificación y bueno, veremos si de última me quedo parte de los bonos en SER o salgo todo directamente para mayor liquidez. Esa era el único racional que le encontraba como para entrar. A hoy me es aún más difícil entrar, ¿no? Porque si yo tengo las letes hoy y las puedo canjear por un título en dólares, la verdad tengo que sentarme a hacer los números y ver qué me da especificado un tipo de cambio CCL el bono que te den por las letes. Porque la verdad es que hoy por hoy entrar especificando dólar oficial, mientras puedo esperar un poco más y canjear las letes por un bono, no sé, 2038, 2041 en dólares y ver qué me dan después a CCL, la verdad es que no me parece tampoco tan mal trade esperar y ver si uno no tiene una necesidad imperiosa de liquidez ahora y tiene que salir a reventar las letes. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
¿De qué exit yield se está hablando para ley local? Inicial. La verdad, no hay mucho hablado todavía, pero bueno, podemos pensarlo un poco más por encima de lo que se puede llegar a ver para ley internacional, para ley extranjera. La verdad yo me inclinaría más por un 12%, 13%. Pero la verdad, ahí, bueno, Martín, me gustaría, antes que tirarte un número así en el aire, eh, ver un poco más de spreads históricos di Cadici, ver un poco más de spreads pari para, ver cuánto es el spread de yield entre cada uno como para sacar un promedio, para ver un poco situaciones de estrés. La verdad es que no quiero hablarte muy en el aire ahora porque, o sea, te puedo decir que va a ser más que el extranjero, sí seguro, pero no está todavía hablado de cuánto evaluamos el spread de legislación todavía, o sea, todavía no terminamos de la legislación extranjera de canjearlo, no tenemos ni siquiera los títulos, no sabemos cuánto van a cotizar esos, me parece un poco apresurado darte una respuesta con mucha seguridad. Así que quiero ver un poco más lo que va a ser el spread y de última te podría responder más adelante cuánto creo que va a ser el spread, no directamente la yield. Perfecto. Disculpa, te quedo un poco corto en la respuesta, pero bueno, no quiero hablar cuando no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, que tengan un buen fin de semana. No nos extendimos tanto, hoy siempre me extiendo bastante, pero bueno, hoy no nos extendimos tanto. Así que tengan un buen fin de semana y bueno, los espero en la próxima.